Hola a todos y bienvenidos al primer video de la serie Closer Science. Hoy vamos a ver trucos profesionales para entrenar redes neuronales grandes. Es decir, vamos a ver cómo sacarle el último poquito de provecho a cualquier modelo de redes neuronales. Bienvenidos. Closer Science. En este video vamos a suponer que ya conocen los básicos del Deep Learning. Es decir, saben que es un Data Loader, saben que es un MLP, saben cómo funciona el gradiente descendente y han escrito algo de PyTorch o de TensorFlow. Si no es así, les dejo unos excelentísimos recursos en la descripción del video para hacer un refresco. De otra forma, si quieren que les explique con detalle alguno de esos temas, por favor déjenmelo saber y hacemos un video dedicado a ello. ¿Por qué no empezamos el video hablando de métodos de inicialización? Resulta que el valor numérico que tienen los parámetros de su red en el momento inicial tiene una vital importancia para el performance final de la red, qué tanto se demora en optimizar y adicionalmente qué tan estable es bajo diferentes entrenamientos. Para solucionar los problemas de inestabilidad, muchísimos trabajos se han concentrado en ver cuál es la forma óptima de inicializar esos pesos. La primera pregunta que surge es obviamente ¿por qué no hacerlo simplemente todos con valores cero? Resulta que hacer una red neuronal cuyas multiplicaciones matriciales estén llenas de cero simplemente haría una transformación lineal, que no tiene mucho chiste, y no sería el valor óptimo para cualquier optimizador. Para eso llegó la optimización tal vez más famosa de los parámetros de inicialización, que se conoce como la optimización de Xavier, en este trabajo en el 2010, por Joshua Bengio y Gloriot. Posteriormente llegó otro trabajo como este, que se llama la inicialización de HE, que enseña cuál es el valor de la desviación estándar óptima para funciones como el ReLU, una función de activación. Resulta que al diferir el número de neuronas entrando a cada capa, es posible determinar la desviación estándar que maximizaría la estabilidad de las redes y así evitar problemas típicos de los que vamos a hablar más adelante. En el segundo puesto tenemos el preentrenamiento autosupervisado. Resulta que si tenemos un modelo muy grande, una red neuronal inmensa con miles de parámetros y no suficientes puntos de entrenamiento, hay que buscar soluciones. Por ejemplo, el gradiente descendente no puede optimizar todos los parámetros si no hay suficientes puntos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir overfitting. Para solucionar esos problemas, una forma muy inteligente es preentrenar con datos, aunque no sean exactamente los correspondientes al conjunto de entrenamiento que queremos. Esa estrategia se volvió muy famosa para que los modelos de lenguaje muy grandes como ChatGPT alcancen el punto que tienen en este momento en la industria. ¿Qué se hace con los modelos de lenguaje? Simplemente, por ejemplo, a pesar de que queremos construir un chatbot, por ejemplo, o construir un clasificador de sentencias, tenemos una frase y tapamos algunas palabras de la frase. Le pedimos al modelo que descubra las palabras que están ocultas o tapadas. Lo mismo hacemos con, por ejemplo, un modelo de clasificación. Si no tenemos suficientes datos, lo que podemos hacer es hacer una regresión con los pocos datos que tenemos y después hacer el proceso de fine tuning, ajuste suave del modelo con un learning rate mucho más bajo para así necesitar muchos menos puntos de entrenamiento. Esa estrategia es muy inteligente para hacer que los modelos aprendan sin overfitear los datos de forma correcta. Otro método bien importante es el scheduler. Resulta que hay un trade-off entre tener una tasa de aprendizaje muy grande, que optimice bastante rápido, pero que se quede atascado en un mínimo local, donde el loss no sea el mínimo posible, y una tasa de aprendizaje muy chica, que simplemente sea demasiado costoso y demasiado demorado entrenar. Una forma de solucionar ese problema es simplemente agendando diferencias en el learning rate. Eso se puede alcanzar de muchísimos métodos. Tal vez el más famoso y el que me ha dado mejores resultados a mí, el Cosine Scheduler. ¿Qué hace el Cosine Scheduler? El Cosine Scheduler agenda según la función coseno para optimizar el learning rate de forma que la pérdida del modelo no varíe mucho en todo el proceso de entrenamiento. ¿Qué logra? Básicamente alcanzar un proceso de entrenamiento más estable y con un learning rate variable que no tenga en cuenta el trade-off clásico en el deep learning.
A pesar de utilizar schedulers, sigue siendo muy problemático intentar adivinar el punto inicial del learning rate. ¿Por qué? Porque puede ser demasiado grande y que el scheduler no minimice, o simplemente puede ser demasiado chico y el scheduler simplemente no haría nada, ¿cierto? Hay muchas soluciones para atacar ese problema. Una de ellas es meternos en el proceso de hiperoptimización y barrer sobre una tasas de aprendizaje, entrenar todo el modelo y ver cuál es el que da mejor performance. Pero esa no es la solución óptima, toma demasiado tiempo y es demasiado costoso. Para solucionarlo, hay un método bastante rápido y muy eficiente que utiliza entrenamiento cíclico con un batch size muy pequeño antes del proceso de entrenamiento. Y se ve algo así. En ella se va incrementando el learning rate y la idea es encontrar el punto que tenga mayor pendiente. Obviamente pendiente negativa porque queremos que lo sea al mínimo posible. Y ese learning rate que se encuentra en ese proceso, que toma muy pocos minutos, así haya muchos datos en todo el data loader, permite encontrar el punto inicial para el learning rate que maximice el performance del modelo. Otro problema clásico es que el proceso de optimización genera cambios drásticos en los parámetros del modelo. Y uno quiere un proceso de entrenamiento lo más suave posible. Para alcanzarlo, se utiliza un método heredado del procesado de series temporales, que es el Exponential Moving Average. La idea es simplemente en cada paso de iteración se multiplica el peso anterior por un valor que es el weight decay y se le suma el resto correspondiente al valor de la nueva iteración. Eso hace que el proceso de entrenamiento sea más suave y que se seleccione en efecto el modelo con los mejores parámetros después de hacer cualquier callback. La normalización en matemáticas es bastante sencilla y es vital para que los números no exploten y todos se distribuyan de forma equitativa. Ahora, hay muchas razones por las que uno querría implementar algo así en el Deep Learning y es lo mismo. No dejar que los pesos se vuelvan demasiado grandes o demasiado chicos y haya inestabilidades numéricas. Hay muchas formas de intentarlo. En 2015 se introdujo el método más famoso que se llama Batch Normalization, en el cual se toma cada uno de los batches de entrenamiento, cada uno de esos pequeños pedazos de todos los datos y a cada pedazo se le asigna una distribución centrada en 0 y con desviación estándar 1. Ahora, al hacerlo en todos los datos, normalmente ocurren algunos problemas. Es decir, si el batch size es demasiado pequeño, porque están haciendo un smoke test en su computador, por ejemplo, y luego lo van a mandar a entrenar en un servidor, hay inestabilidades, porque un batch malo simplemente puede dañar todos los pesos de la red. O, por ejemplo, porque los datos tienen una naturaleza secuencial y están entrenando una LSTM para un proceso de una serie temporal. Para solucionarlo hay varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es el Layer Normalization, en el cual no se normaliza cada uno de los batches, sino solo una capa de la red. Otra forma, por ejemplo, es hacer normalización de grupo, en la cual no se optimiza la normalización para un bache, sino para varios baches que define el usuario. Son estrategias que pueden optimizar mucho el proceso de aprendizaje para evitar, por ejemplo, overfitting y hacerlo mucho más suave. Parte de lo que más me fascina del Deep Learning, pero a la vez que más me molesta, es que se siente como arte en vez de ciencia, porque hay unas pocas heurísticas que mejoran mucho el desempeño de los modelos. Ese es el caso del warm-up. Es una estrategia muy simple. Tomar el modelo y entrenarlo con una tasa de aprendizaje muy baja, del orden de 10 a la menos 5, durante 2-3 épocas. La idea es que simplemente eso reduzca la varianza, aunque no hay una estrategia clara de por qué funciona, ni una explicación matemática lógica de por qué mejora tanto el desempeño, y incrementar un poco el learning rate hasta alcanzar el valor inicial que encontraron en ese proceso de estimación del learning rate del que hablamos un poco antes. Ese proceso hace que al final del entrenamiento el modelo sea mucho más robusto a pequeñas diferencias en el orden de los batches que tuvo inicialmente en el proceso de entrenamiento. Se les recomiendo para mejorar el desempeño del modelo por default. Sumando todas esas estrategias van a poder entrenar redes neuronales tradicionales claramente como profesionales. Ahora, en próximos episodios vamos a hablar de grafos, transformers para series temporales y por ejemplo, procesado en lenguaje natural como el famosísimo ChatGPT. Vamos a hablar de modelos de difusión para hacer imágenes, vamos a hablar de la física detrás de todos esos y vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la física y el machine learning se unen en un solo campo.
Muchas gracias por ver el primer episodio de Closer Science. Los invito a compartir con amigos y compañeros si les gustó. Y bienvenidos. Nos vemos en el próximo video y gracias.